Lo tiene la palabra la legisladora Echevarría. Gracias, señora presidenta. El debate de un presupuesto sirve como pequeña muestra de cuánto está funcionando o no una democracia. Una de tantas que podríamos mencionar, pero la verdad es que el panorama en este aspecto es más que elocuente de lo devaluado que está el régimen democrático, tanto en nuestra provincia como en nuestro país. Porque a nivel nacional, Milei directamente pretende no discutir el presupuesto, lo quieren dejar caer para seguir resolviendo discrecionalmente todas las partidas, como lo han venido haciendo durante todos estos meses, y sobre la base de un ajuste tremendo. Pero acá no es que son mucho más prolijos. Tuvimos una presentación del ministro que duró menos de 20 minutos. Estamos tratando hoy un proyecto de presupuesto que tomó estado parlamentario el miércoles pasado, es decir, con un par de comisiones, ya está, a la bolsa, la aprobación en primera lectura. Y si bien siempre el presupuesto es un dibujo, la verdad que esta vez es un Picasso completo. No solo porque todas las pautas macroeconómicas proyectadas son ficticias, sino porque los supuestos aumentos de las partidas se calculan sobre un presupuesto de 2024 que fue una estafa. ¿O acaso se olvidaron que el proyecto de este año en curso del presupuesto era sobre la base de una inflación del 97,3%? Ya llevamos acumulado un 217%. Es decir, evidentemente es un presupuesto completamente recortado, ajustado, y ni hablar de lo subejecutado. Y traigo la situación del presupuesto nacional no por casualidad, sino porque no hay manera de discutir los ingresos y los gastos provinciales si no miramos al país. Y en esta corta y pobrísima discusión, la mayoría de los funcionarios y gran parte de los legisladores fingieron demencia total con este tema. Seguimos debatiendo sobre partidas y programas sin discutir primero que hay un gobierno nacional que recortó todo y que está no solo asfixiando a las provincias, sino destruyendo la industria nacional, echando trabajadores a mansalva, deteriorando el poder adquisitivo, licuando salarios y jubilaciones, y por esa vía arrojando a millones a la miseria. Y en este aspecto hay un doble juego del gobierno de Yayora respecto de Milei, porque cuando les conviene lo usan como excusa, pero a la vez son cómplices y en definitiva corresponsables de este mega ajuste que estamos sufriendo, porque fueron ustedes los que apoyaron la ley bases, el Pacto de Mayo e incluso el DNU. Y todo esto tiene un impacto directo sobre el debate presupuestario. Solo por poner algunos ejemplos, con la ley bases autorizaron la eliminación de los fondos fiduciarios, por ejemplo, el de la ley de bosques, que ya venía subejecutado, pero ahora ni siquiera no van a mandar nada. Con el Pacto de Mayo se comprometieron a mantener el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI. En resumidas cuentas, se comprometieron a un ajuste brutal a la clase trabajadora y sectores populares con el único objetivo de seguir llenando los bolsillos de los mismos de siempre y de pagar la deuda externa con el FMI, de la cual no vimos ni un solo peso. Entonces, les gusta decirles modelo de desarrollo cordobés, pero parece que este modelo cordobés usa peluca. Y miren si será mentiroso o inventado este supuesto modelo que en el mensaje de elevación dicen que se basa en 5 pilares, pero después solo desarrollan 4. O sea, se ve que salió bastante a las apuradas la cosa, pero bueno. Veamos de qué se trata según el oficialismo, este modelo de desarrollo cordobés. Bueno, el primer pilar que nombran es la territorialidad.
Como siempre, lo único que le interesa de los territorios son las empresas con las que pueden hacer negocios, porque las poblaciones, las comunidades, cero. Deberían ir a preguntar a los territorios qué opinan del acceso a la salud pública, del acceso a la justicia, de los programas de asistencia a las víctimas de violencia de género, de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si de territorialidad hablamos, deberíamos ver el acceso al agua potable, por ejemplo. Según el último censo, Minas, Pocho, Sobremonte, General Roca son los departamentos con menor acceso al agua potable. Y para la mayoría de ellos no hay obras previstas en este presupuesto que tiendan a resolver ese problema. Con las cloacas pasa lo mismo. Los departamentos que tienen menos del 25% de cobertura son 12, casi la mitad del territorio de la provincia. Y para ellos tampoco se usan grandes obras de saneamiento en este presupuesto. El segundo pilar que nombran es la asociación público-privada. Hablan de una triple hélice, con el sector público, el privado y la academia. Un eufemismo para decir que en esta provincia las decisiones las toman los empresarios. De hecho, el ministro Busso dijo en la comisión que el control social es fundamental para las políticas que implementa, pero donde dice control social debe leerse control empresarial, porque es lo único que existe en Córdoba. Y se jactan de que es así como se genera trabajo, que se abren empresas, emprendimientos. Mentira. La propia Unidad Industrial de Córdoba, que nadie puede sospechar que está cerca de mis posiciones, informó que al menos 1 de cada 4 empresas recortó personal este año. Entre ellas, algunas con muchos trabajadores, como Mave, la ex DREAM, Lear en San Francisco, Arcor, Bimbo, la petroquímica de Río Tercero, cuyos trabajadores siguen luchando por la reincorporación de todos los trabajadores y la reactivación de la línea de producción de TDI. Entonces, para lo único que sirve el asociativismo público-privado es para darles mayores beneficios a los empresarios que nunca vuelven en mejoras para los de abajo y para seguir armando agencias que son organismos sin control, que ceden parte importante de las definiciones del Estado a los privados. El tercer pilar que nombran es la sostenibilidad, entendida como producir protegiendo el medio ambiente. Otra mentira. De hecho, la verdadera mirada quedó muy clara en la comisión con los funcionarios de ambiente. Allí se dijo textualmente que no se trata de tener una mirada romántica sobre el ambiente, sino una mirada de mercado. Es decir, de monetizar de alguna manera esa supuesta protección del ambiente. Por ejemplo, si un propietario rural tiene monte nativo en su territorio, autorizarlo a emitir bonos de carbono para luego venderlo a otro que emite mucho carbono. Según esta lógica, el que emite mucho compensa el daño y el que tiene algo de monte compensa la pérdida monetaria. Bueno, ¿quién pierde en todo esto? El ambiente. Porque no hay forma de compensar el daño al que se lo está sometiendo. Hace poco, más de un mes, científicos emitieron un informe desolador sobre la salud del planeta, donde dicen que 25 de los 35 signos vitales de la Tierra están al límite. Y afirman que estamos inmersos en un cambio climático abrupto, que pone en peligro la vida de la Tierra como nada que los seres humanos hayan visto jamás. Bueno, ante esta situación hay algunos que niegan todo, como el presidente, que la verdad lo expone como un imbécil, porque sinceramente no encuentro otro calificativo. Pero hay otros que más inteligentemente, pero no con menos daño, se apropian del discurso del cambio climático para seguir haciendo negocios y para que todo siga más o menos como está. Porque de más está de decirles que ponerle el prefijo bio a las cosas, como hicieron con el Ministerio de Bioagroindustria, no cambia la esencia de las cosas. En la comisión también se valoró mucho el hecho de que
la Secretaría de Ambiente pase a ser ministerio. Bueno, por supuesto que estamos a favor de que se jerarquice el área. Ahora, cuando uno ve el fondo de las cosas, se da cuenta que todo el aumento en la partida de personal, que es la más significativa, va para personal jerárquico, o sea, los funcionarios. Los trabajadores siguen siendo los mismos. Y para colmo, programas que tienen un incremento sustancial de presupuesto, como el de asistencia ambiental de cuencas, el 557, este año se ejecutó un 8%. En la comisión explicaron de que en realidad había muchas subastas pendientes. No, la verdad es difícil ver cómo casi a diciembre de un año tenemos casi todo un presupuesto en subastas pendientes. Entonces, ¿cuál va a ser la suerte el año que viene? Y después las consecuencias de este tipo de cosas las pagan los territorios, como vimos con los incendios, que fueron trágicos pero no sorpresivos. El programa de combate del fuego, que depende de seguridad, el 764, venía ajustado por debajo de la inflación durante los últimos 10 años. Después de que se quemó todo, Yarlora dijo, bueno, vamos a poner 15.000 millones. Y cuando vamos a ver la partida para el año que viene, es exactamente la misma. Ni siquiera la ajustan en base a la inflación inexistente que proyecta este presupuesto del 18%. O sea, un ajuste en uno de los temas más sensibles de nuestra provincia. Y el cuarto pilar que mencionan, dice, es el de las políticas públicas innovadoras y basadas en evidencia. En este punto mezclan varias cosas, desde la recopilación de datos hasta las antenas de Starlink para dar conectividad satelital a las escuelas rurales. No tenemos una partida que refleje claramente este gasto, no sabemos cuál es el impacto en términos de ejecución presupuestaria, pero podemos imaginarnos lo que debe ser dejar entrar a Elon Musk a nuestra provincia. De la misma manera que con el RIGI dejar entrar a un montón de corporaciones multinacionales sin nada a cambio, al contrario, dándoles todo, ¿no? Entonces se ve que ven todas las evidencias, salvo las que muestran que estos saqueadores no vienen a hacer caridad desinteresada a nuestra provincia, sino que vienen a llevarse todo. Entonces, para nosotros, los verdaderos 5 pilares de este modelo cordobés no son los que acabo de mencionar, que ustedes ponen en el mensaje de elevación, sino que son otros y que se reflejan sin dudas en este proyecto del presupuesto. El primero tiene que ver con tener trabajadores estatales precarizados y pobres. No se ponen colorados cuando dicen que el ahorro es fruto de ser la provincia que menos empleo público tiene y agregan que esto permite luego invertir en obras, aunque casi la mitad de esas obras se financian con más endeudamiento. El ahorro, lo que de verdad significa es que hay 30 trabajadores provinciales cada 1.000 cordobeses. De esos 30, 11 son docentes para 1.000 cordobeses. 4 son trabajadores de salud para 1.000 cordobeses. El 0,6 no llegan a 1. Empleados de desarrollo social, donde tenemos que meter CENAF, el Polo de la Mujer, emergencia social. Es decir, los programas fundamentales para la vida de la población en general y sobre todo los sectores más vulnerables se sostienen con una cuota ínfima de trabajadores sobrecargados en sus tareas y encima mal pagos, muy mal pagos. Porque de hecho la masa salarial representa un 35% del total presupuestario, que es el número más bajo en 15 años. Para darles un ejemplo, en el 2013 la masa salarial llegaba al 50% del presupuesto, con una planta incluso más chica que la de hoy. Entonces, es evidente la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron los estatales en estos años. De hecho, hay una nota de La Voz de hace unos días que lo refleja. Dice que el sector
que más perdió entre julio del 2023 a julio de este año fue el docente, que presenta una pérdida del 82% respecto de la inflación. El sector de la salud, una pérdida del 64%. Según un informe de la Caja, en abril de este año, casi 2 de cada 3 empleados tenían sus salarios brutos, no de bolsillo, brutos, por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de más de 130.000 agentes. ¿De estos se jactan? Y la cosa va a empeorar, lamentablemente, para el año que viene, porque el aumento para la partida de personal solamente contempla una variación del 28%, por debajo de la inflación que proyecta el FMI, que es por lo menos del 45%. Por eso, no casualmente, los trabajadores de la salud, del poder legislativo, de los estatales en general, están en conflicto, reclamando una urgente recomposición salarial. El segundo pilar, en serio, de este modelo cordobés, son los enormes beneficios a los empresarios sin que eso redunde nunca en más y mejor empleo. Este año se proyecta que el Estado provincial se va a perder de recaudar casi 270.000 millones de pesos por las exenciones y diversos regímenes de promoción a diferentes sectores concentrados, entre los que se encuentran los call centers, la bolsa de comercio, bolsa de cereales, los empresarios del transporte, la Iglesia Católica. ¿Es mucho o poco esto? Bueno, para empezar, se equipara a todo el presupuesto destinado a vivienda, trabajo, CENAF, políticas de protección a la mujer, ambiente y desarrollo social. Es prácticamente el 10% de lo que recauda la provincia. Además de estos beneficios, los empresarios tienen participación directa en las decisiones de gobierno a través de las agencias y del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que esto siempre lo mencionamos porque la verdad es tremendo, ¿no? Y para este presupuesto se proyecta que va a receptar el 98% del inmobiliario rural y va a tener un aumento de 227%, muy por encima de cualquier otra partida. Pero además, y a pedido de la mesa de enlace, se realizaron exenciones a aquellos que tienen propiedades en zona roja y dejaron de gravar la mera compra. La Unión Industrial también pide y le dan cambios en las alícuotas de ingresos brutos para pagar menos impuestos. El tercer pilar es la destrucción total y permanente del medio ambiente. Ya hice referencia al monto destinado de este flamante ministerio y a la subejecución de programas claves durante este año, por lo tanto, dudamos de que vayan a correr una suerte distinta en el 2025. Pero además acá convergen dos problemas. Uno es el incentivo presupuestario a las prácticas destructivas del ambiente, al agronegocio, al negocio inmobiliario, bueno, el RIGI ni hablar. Y el segundo problema es la nula participación de las comunidades en las decisiones. Esto también se vio con el RIGI, que nunca escucharon a quienes vinieron desde los territorios a poder debatir sobre este tema. De hecho, no se trató en ninguna comisión. Lo aprobaron como un trámite express, al igual que han pasado con otras obras, ¿no? La autovía de Punilla, de Parabachasca. Ningunean a quienes están en el territorio y avanzan arrasando no solo nuestros bienes comunes, sino también nuestro patrimonio histórico, cultural y a las propias comunidades originarias. El cuarto pilar del modelo cordobés es la nula atención a las necesidades sociales de la población. Eso queda totalmente plasmado en este proyecto de presupuesto. A educación le van a destinar el 29,4% del presupuesto total, uno de los peores registros de los últimos 10 años y está muy lejos del 35% que establecía la ley 9870. Yo escuchaba a un legislador oficialista hace un rato de decir, fue un poco gracioso porque decía, de acuerdo a la fórmula de cálculo que tenemos nosotros, bueno, es una fórmula un poquito porque ahí meten cultura,
deportes y recreación, o sea, la plata de 2 agencias la meten en educación y además calculado sobre los fondos del Tesoro, que eso no nos olvidamos, que fue una de las tantas modificaciones que metieron sobre el final del Código Tributario el año pasado para que nadie se dé cuenta, y ver si de esa manera burlaban la ley en relación a lo que se debe destinar, porque es necesario, no es un capricho, a educación. Salud, nuevamente este año no va a llegar al 10%. Mientras las políticas nacionales y provinciales están volcando cada vez más gente al sistema público, que ya está colapsado. Y la promoción y asistencia social cayó por debajo del 4%, es apenas un 3,4% de acuerdo al presupuesto total, cuando los indicadores sociales muestran una necesidad absoluta de apoyo a las familias más vulnerables. Y todo esto pasa mientras los servicios económicos, es decir, lo que se destina al pago de la deuda, al agro, a las agencias, entre otros, se eleva al 17,4% del presupuesto total. Y lo de los programas de empleo como incentivo del trabajo en blanco, la verdad que es un caso de estudio. Primero porque, aunque existen hace ya muchos años, no modificaron la calidad laboral de nuestra provincia, pero además porque últimamente están siendo más una fuente de papelón que de otra cosa, porque uno ve las partidas y se da con que cierran 5 programas de empleo, abren 3 nuevos y tienen en total un aumento nominal de 200%, pero eso en realidad no te dice mucho, porque en el 2024 le recortaron el presupuesto al Por Mí, a la inclusión de adultos, al de inserción profesional, al de capacitación tecnológica, y con esos fondos abrieron el más 26 y engordaron el PIL. Pero lo cierto es que la ejecución presupuestaria global es del 17%. El PPP, que para el año que viene tiene un aumento grande, se ejecutó este año en un 11%. De hecho, hace un par de semanas hicieron el lanzamiento. Le pusieron programa Primer Paso 2024-2025, porque, ups, se comieron el 2024. Y el más 26, que tienen bastantes fondos, se ejecutó en un 0,5%. Debe ser lo que deben haber gastado en publicitar el programa, no mucho más. Entonces, la verdad que tenemos muchas dudas sobre estos programas fantasmas que promocionan mucho, pero que cambian poco la vida de la gente. Y esto se vincula directamente con el quinto y último pilar del modelo cordobés, que es la deuda externa y eterna. El mes que viene la provincia va a tener que desembolsar 120 millones de dólares para cancelar deuda, que esto es aproximadamente 144.000 millones de pesos, que no se cuentan en este presupuesto, pero que lo vamos a tener que pagar todos. Y para el año que viene, ASIF tiene autorizado casi 2 billones para el uso de crédito, de los cuales 350.000 millones se van a destinar a obras, y la diferencia, que es 1.400.000.000, a refinanciación, canje y recompras. Además, en este presupuesto se prevé pagar amortizaciones de deuda por 644.000 millones de pesos. Siempre minimizan el tema de la deuda, pero solo este ítem de amortizaciones significa, es más del doble de lo que se va a destinar a las políticas alimentarias en una provincia que tiene casi el 13% de la población bajo la línea de indigencia. Y bueno, esto de no mediar una nueva devaluación, ¿no? Porque ahí ya el 92% de esta deuda se mantiene en moneda extranjera, lo que va a elevar muchísimo la deuda sobre las finanzas de Córdoba. Entonces, para terminar, señora presidenta, este famoso modelo cordobés es el que pesa sobre los hombros de las trabajadoras y trabajadores de nuestra provincia, que ponen el esfuerzo a punto tal que en este marco de crisis, de asfixia presupuestaria nacional y de recesión, este gobierno se da el lujo de decir que va a tener un superávit.
Es decir, que van a ahorrar, que siguen ahorrando, o sea, ya ahorraron, entre comillas, este año, van a seguir ahorrando el año que viene. Uno podría estar de acuerdo con el ahorro si no fuera que va a ser sobre la base de motosierra y licuadora. Es decir, pegándole un golpe muy duro a los salarios y jubilaciones estatales y recortando gran parte de las partidas de la administración general, que son salud, educación, vivienda y trabajo. Y lo peor de todo es que ese ahorro corriente lo van a canalizar a través de las agencias para el pago de la deuda, el beneficio de los empresarios y otros gastos que son muy difíciles de controlar. Hoy más que nunca queda claro que si no se invierte en las prioridades, por más que se ensaye un discurso menos violento que el del presidente, el resultado es el mismo. Por todos estos motivos voy a rechazar los proyectos de endeudamiento. Muchas gracias. Gracias, legisladora Echeverría.